TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Bienvenidos, esto es Voces de la Democracia, soy Elisa Alanís y hoy hablaremos de los retos de la jornada electoral. Los invito a ver y escuchar la siguiente información. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El 1 de julio de 2012, las y los ciudadanos mexicanos, además de elegir a la persona que representará el Poder Ejecutivo de la Nación, renovaremos con nuestro voto al Poder Legislativo, es decir, 128 senadores y a 500 diputados federales. 7 partidos políticos con registro nacional competirán en esta elección en la que los casi 79 millones y medio de mexicanos registrados en la lista nominal tendrán oportunidad de emitir legal y libremente su voto. Para ello deberán instalarse 143.190 casillas alrededor de toda la geografía nacional, las que serán atendidas por poco más de 1 millón de funcionarios de casilla, previamente capacitados, quienes además de la instalación de las casillas, se encargarán de recibir y contar los votos. Jornada ciudadana por excelencia, los vecinos del lugar participan no solo como votantes y funcionarios de casilla, además reciben a propios y extraños como observadores electorales, quienes junto con los representantes de las fuerzas políticas vigilan la jornada. Fortalecer la confianza y la credibilidad. Promover la participación ciudadana, asegurar condiciones de equidad y civilidad, transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados, así como proveer los materiales y capacitar a los funcionarios de casilla, es el reto fundamental del IFE durante la jornada. Reto que ha asumido desde su creación con probidad y profesionalismo. El primer domingo del mes de julio, como lo marca la ley, se celebrarán, además de la elección federal, 15 procesos locales, donde se elegirán 6 gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, 579 diputados locales, 876 ayuntamientos, 20 juntas municipales y 16 delegaciones renovarán también a sus autoridades. En total, 2.127 puestos de elección popular. México vivirá una jornada electoral intensa y competida, a la que habrá que sumar la participación de los mexicanos residentes en el extranjero y a los 3,5 millones de jóvenes que por primera vez ejercerán su voto y que muestran más que nunca una tensión inusitada en el proceso. La jornada, además de representar un reto para la autoridad electoral, resulta un desafío para los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación, la sociedad civil organizada y los ciudadanos, pues solo con la participación pacífica y legal de la sociedad en su conjunto, se vencerá al único enemigo real de la contienda, el abstencionismo. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El doctor César Iván Astudillo Reyes nos acompaña. Qué gusto, gracias, César, que estés por aquí. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además participando activamente el instituto en este proceso electoral y en particular, César, en la jornada electoral, ¿cuál es para ti el mayor reto? Mil gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Yo creo que el mayor reto es que la elección transcurra o la jornada electoral transcurra en paz. Las condiciones actuales en las que vive el país, condiciones de inseguridad, son, yo creo, el reto mayúsculo de esta jornada.
Recordemos que el día en el que los ciudadanos somos convocados a las urnas es el día de mayor libertad para el ciudadano. Sí. Es el día en que con libertad vamos y decidimos el destino del país, así sea por los próximos 3 o 6 años de conformidad con los puestos para los cuales votemos. Y es muy importante que el ciudadano encuentre esas condiciones, yo les llamo condiciones medioambientales, que le permitan transcurrir en paz a emitir su sufragio. ¿Por qué? Porque yo creo que si se empiezan a dar situaciones desfavorables, situaciones de violencia, con los medios de comunicación que tenemos actualmente, con las redes sociales, la socialización de esta información puede inhibir la participación, y realmente en este tipo de ejercicios democráticos, pues realmente lo que debemos de incentivar es que la mayor cantidad de personas se presenten a votar, porque repito, estamos decidiendo ni más ni menos que el futuro del país. Entonces yo creo que ese es el principal reto. ¿Y de quién es responsabilidad, César, más allá también de las facultades que los distintos servidores públicos o instituciones tengan al respecto? ¿Qué debemos hacer como ciudadanos, pero también como gobiernos, para garantizar esta seguridad de la que estás hablando? Yo creo que justamente esta es una responsabilidad compartida. Esto en absoluto es una responsabilidad que únicamente recaiga sobre las espaldas del IFE, como algunos incluso han querido ver. El IFE tiene un conjunto de atribuciones muy específicas. Que ya son muchas, ¿no? Que ya son muchas, así es. Pero estas condiciones medioambientales involucran a los poderes públicos, los poderes de este país, en los 3 niveles de gobierno, incorporan a los grupos sociales, incorporan a la sociedad civil organizada, incorporan a los medios de comunicación, es decir, nos incorporan a todos. Todos debemos de garantizar que existan estas condiciones adecuadas para que ese día sea lo que realmente es una fiesta cívica, en donde se reúnan con la familia, se desayune, se esté en tranquilidad, en paz, y se salga en algún momento a emitir el sufragio. Es decir, esa es la fiesta de la democracia, y es una responsabilidad compartida en donde el IFE también tiene una labor de articulación muy importante, pero el IFE ni tiene policías, ni tiene una serie de instrumentos que son propios de los poderes públicos a nivel de federación, estados y municipios. Y ha habido acuerdos, ha habido también ya algunas manifestaciones por parte de los propios servidores públicos y gobiernos para garantizar esta seguridad, independientemente de la situación que, como comentabas, es difícil, y que también se tienen detectados focos rojos en distintas regiones del país. Así es, mira, lamentablemente, y esto es un problema que está ahorita padeciendo nuestra democracia, es que el ciudadano que vive en una entidad federativa no sale a votar en las mismas condiciones en las que puede salir otro, es decir, es muy difícil ahora, pongo un ejemplo, salir a votar en Veracruz, en Tamaulipas, pero tal vez no lo sea tanto, pues ir a votar, no sé, en Aguascalientes. Es decir, también el Estado mexicano, a través de sus distintos poderes públicos, debería intentar garantizar que todos, con independencia de la entidad federativa en la que residamos, podamos ejercer el sufragio en iguales condiciones medioambientales. Y que también un ejemplo de esta situación ha sido, y muy loable, la labor que han realizado las personas que se suman de manera voluntaria o también desde hace muchos años en el IFE, en las instituciones electorales, para capacitar, para estar presentes, para motivar. Es decir, esa labor que ya se realizó en estas condiciones, hay que decirlo, me parece una señal extraordinaria, en el sentido de decir, sí se puede hacer, y los jóvenes, las mujeres, las señoras, los señores que han participado en esta también fiesta cívica que tiene que ver con la cercanía directa en las poblaciones, ha sido buenísimo, ¿no? Claro, yo no tengo ninguna duda de que el IFE, a través de toda su estructura, que es una estructura bastante amplia, abarcadora de todo el territorio nacional, ha hecho un gran trabajo para la organización de los comicios. Es decir, yo creo que podemos confiar de manera objetiva en que la organización del proceso ha sido, con los bemoles que implica una elección de esta naturaleza, pero ha sido impecable, en el sentido de que
están ya determinados los lugares donde van a estar las casillas, están los funcionarios capacitados y esos son funcionarios que son ciudadanos. Es 1 millón de ciudadanos mexicanos que va a estar ahí para recibir el voto, para contarlo, para transmitir los resultados, y yo creo que en términos de organización no tendríamos ningún problema. Ahora lo que falta es justamente cómo la ciudadanía se va a movilizar para acudir, en qué magnitud, y ese es el desafío de la participación. Yo creo que ahí está el otro gran desafío, ver si realmente la campaña electoral, si realmente el mensaje político de los candidatos, si las actitudes de los partidos han logrado mover al ciudadano para impulsarlo ese día a votar, y en qué magnitud. Mira, regularmente las campañas, las elecciones generales en donde se elige al presidente de la República, por su propia naturaleza, son elecciones en donde el nivel de participación sube. Sí. Vamos a ver en qué nivel, es decir, regularmente hemos tenido en las últimas elecciones un porcentaje de 60-62%, lo cual es un buen porcentaje, pero estamos ante la expectativa de ver, la idea es que siempre tengamos una participación mucho más elevada, y es el gran reto de la participación, ver si logramos superar el porcentaje de participación de la elección pasada. Participación ciudadana, el tema de capacitación también lo hemos mencionado, y creo que aquí también hay un gran reto en relación a cómo se van a contar los votos, cómo se capacitó a la población, si conocen la manera de votar, incluso quienes ejerceremos este derecho. Podemos hablar de ello después de escuchar a los ciudadanos, porque en esta sección de Palabra de Ciudadanos preguntamos si cree que se vencerá al abstencionismo en la próxima elección. Esto es lo que respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues es lo que todos quisiéramos, aunque la verdad es que no creo que se venza. ¿Por qué? Pues porque ninguno de los 4 candidatos nos da nada, nos vuelve a ofrecer más de lo mismo. Entonces, ¿para qué votar? Híjole, yo creo que sí. La gente está más preocupada ahora por las encuestas que otros sexenios. Ahora están más convencidas de que si votan tienen la oportunidad de salir adelante con un buen presidente. Si se abstienen, no van a tener esa oportunidad. Pues posiblemente no, porque la gente ya está muy decepcionada en cuanto a los políticos ahorita. La verdad es que ya no tenemos como muchas esperanzas en eso. Pues yo pienso que sí, porque la inconformidad de la gente ya es grande, ¿no? Ya necesitamos realmente participar nosotros para realmente hacer algo por esta situación que ya está muy difícil. No creo, pero ojalá que sí hubiera más personas que votaran. Eso es lo que necesita México. Yo creo que sí. Tenemos que invitar a que la gente participe. Los callados no favorecen a nadie. Así es. Probablemente, porque pues, ya no son los tiempos de antes en que la gente creía todo, o ya se está viendo que ya no se dejan. Entonces yo creo que ahora va a haber más gente que se va a abstener, realmente. Y yo creo que sí, hay mucha gente que ha estado despertando y se ve muchísimo, y ya últimamente yo creo que sí va a haber un gran voto 1 de julio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, los ciudadanos opinando sobre los retos de la próxima jornada electoral. Y hablando de retos, doy la bienvenida a la doctora Susana Pedrosa, porque, qué bárbaro, Susana, cómo librar el tránsito en la ciudad y lograrlo de esta manera. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, encantada de estar en tu programa. Buenos días, ¿Viniste César? Finalmente en motocicleta? En motocicleta. Amablemente le pedí a un motociclista que si me llevaba rápido a la UNAM, estacioné rápido el coche en un estacionamiento, y ya venimos por todo Insurgentes. Susana, qué gusto, doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también. Y bueno, hablábamos de este tema importantísimo para la próxima jornada electoral, y a tu parecer, ¿cuáles serían los grandes retos?
Bueno, ya estamos dentro del proceso electoral en la segunda etapa. Va a iniciar la jornada electoral el 1 de julio. Entonces, pues hay que asistir ese día. Es importante que los ciudadanos, las ciudadanas conozcan que nos citan a las 8 a votar, pero también por disposición de la ley, los funcionarios de casilla entran a las 8. Entonces, en realidad, prácticamente lo que ellos instalan, las urnas, el sellado de papeletas, se organizan, en realidad estaremos votando los ciudadanos, ciudadanas, como a las 8:30. Entonces hay que tener paciencia en la instalación de casillas. Si los funcionarios entrasen unos minutos antes de las 8, se declararía inválida habría ciertos recursos de impugnación. Entonces todos, o digamos, se instala a las 8, entran los funcionarios y después ya nos abren la puerta. Esto es como a las 8:30. Entonces un reto es que seamos pacientes ese 1 de julio para ir todos a votar, mujeres y hombres, porque el artículo 36 dice que hombres y mujeres tenemos el derecho, pero también la obligación de votar. Algo que me preocupa como un reto para la jornada electoral es que la ley señala, o el COFIPE, que habrá representantes de partidos políticos, pero esos representantes de partidos políticos tienen asignadas cuáles son sus facultades. En ningún momento pueden entorpecer el desarrollo de la propia votación, están ahí como especie de observadores. Claro que tienen que sellar papeletas, esto es a través de sorteo ahí, y si un representante de partido político se niega a sellar, a firmar esas papeletas, los sufragios de todas formas serán válidos, y lo mismo si los representantes de partidos políticos se quieren retirar antes del cierre de la votación, o incluso no llegasen a querer firmar el acta de la propia casilla. ¿Qué pasa si los representantes de partidos no firman el acta? Los funcionarios de casilla tienen que realizar una lista de incidentes y plantear esa situación, pero en realidad, para efectos jurídicos, simplemente se levanta el acta, ese incidente, pero no es para impugnar una casilla. Entonces, aquí es como un llamado a todos los representantes de los partidos políticos a que su función es estar como observadores, pero no ser funcionarios de casilla. Incluso, y escuchaba a César, que se capacitó, o hay funcionarios para las casillas, más de 1 millón. En realidad también se capacitaron a 2 millones, y los que van a trabajar son 1 millón. En caso de no asistir, la propia ley dice cómo se van supliendo, y en ningún momento alguien que sea representante de partido puede hacer la función de funcionario electoral. Incluso si llegamos nosotros como electores y hay problemas para la instalación de casilla, se escoge dentro, o uno de los últimos recursos es escoger a los electores, pero nunca a los representantes de partidos. Entonces estarán los representantes de partidos y también los observadores nacionales e internacionales en las distintas casillas y presentes, y la labor será similar a la de los representantes de partidos. ¿La labor de, perdón? ¿De los observadores? La labor de los observadores es distinta. Evidentemente, los representantes de los partidos están salvaguardando los intereses de cada uno de sus partidos políticos. Los observadores tienen otra función, justamente tienen la función de observar el desarrollo, no solo de la jornada electoral, aun cuando es en donde centramos el foco de atención para ver cómo se desarrolla, pero también pueden observar otras fases del propio proceso electoral. Sin embargo, ahora va a ser muy importante la labor que ellos van a tener, porque también, en relación a lo que yo decía en la primera intervención, pues hay lugares en donde va a ser particularmente más difícil que el ciudadano acuda a votar por las condiciones de inseguridad que pueden existir, y tal vez ahí la labor de observación electoral justamente sea determinante para después hacer
planteamientos al Estado mexicano de cómo el ciudadano no sale en las mismas condiciones a votar porque en algunos lugares las condiciones no favorecen que haya estos ejercicios de libertad, como sí se favorece en algunos otros o muchas entidades en donde la situación de inseguridad está mucho más controlada, ¿no? ¿Qué hay ahora también con las nuevas reglas? Por ejemplo, el tema de los cómputos distritales, se presentan también como nuevos retos. ¿Qué podemos encontrar distinto a elecciones pasadas y que debemos de estar muy atentos para ver cómo funciona y si lo hace de la mejor manera o no? Yo creo que la organización electoral en ese sentido cambió muy poco en la última reforma. La modificación que sí existió y que sí va a suponer un reto es ahora se puede realizar un ejercicio para que el ciudadano lo tenga muy claro, de volver a contar lo que ya se contó a nivel de casilla. Es decir, en los consejos distritales puede haber un recuento, siempre y cuando la diferencia entre los votos que obtuvo un candidato y otro sea una diferencia reducida. Eso ahora es una de las innovaciones, pero también otro de los retos va a ser, y lo quiero decir muy claro, el reto de la llegada oportuna de resultados electorales. Los resultados electorales empiezan a llegar, empiezan a fluir ese día, pues alrededor de las 7 de la tarde, porque las casillas cierran a las 6, una vez que cierran se tienen que hacer los cómputos, el llenado de las actas e inmediatamente el traslado a los consejos distritales de los paquetes electorales y empezar a subir esa información a un programa para que los ciudadanos puedan ver cómo va fluyendo esa información, que es el programa de resultados electorales preliminares, que es muy importante es un instrumento de información muy significativo para el ciudadano, pero que ahora va a empezar, creo, a alimentarse un poco más tarde. ¿Por qué? Porque la modalidad de votación también cambió y ahora hay, al menos en la boleta presidencial, el ciudadano va a tener 12 posibilidades válidas de votar por los candidatos. Eso va a hacer que de alguna manera, como es una experiencia inédita, el recuento sea un poco más tardado y el llenado de las actas sea también un poco más tardado, y eso va a hacer, creo, que los resultados empiecen a fluir un poco más tarde. Entonces ahí también hay que pedirle paciencia al ciudadano de que la alimentación puede tardar un poco más, paciencia a los ciudadanos y yo también diría responsabilidad a los actores, porque no va a faltar quien ante esta tardanza un poco mayor quiera sembrar la duda de que algo está pasando o de que se está maquinando pues un ejercicio contrario a las premisas democráticas, lo cual no es así. Es decir, va a ser una consecuencia natural de que ahora, repito, existan 12 posibilidades de votar distintas y eso va a llevar a que pues el recuento sea un poco más tardado de lo que ha acontecido en otras elecciones. Entonces va a ir alimentando al PREP también de manera no tan rápida, por decirlo así, y bueno, tendremos que informar de manera oportuna. Tengo una duda, de todos modos, después de las reformas, ¿se tendrá que informar de quién es el ganador una vez que se tenga un porcentaje del PREP? ¿La institución electoral tendrá que hacerlo de esa manera, a pesar o aún si la elección es una elección cerrada? Bueno, en lo personal yo considero que sí, analizando el COFIPE, que señala que ese día, pues sacando el total, habrá 2.127 cargos de elección popular. Entonces coincido con César que va a ser una elección más tardada porque hay 15 procesos locales, hay elección de jefes delegacionales, pues para contar, imagínate quién ganó en 2.127 cargos, pues es una tarea pesada. La elección más grande al tener 15 procesos electorales, sí, pero el COFIPE, desde que están contando los funcionarios de casilla, tiene una disposición que primero se cuentan los votos para presidente o presidente de la República, luego los de senadores y luego los de diputados. Entonces, sin duda, el primer dato que tendremos
es quién ganó la elección como presidente de la República. De hecho, el COFIPE señala como pasos del proceso electoral la preparación de la elección, la jornada electoral, resultados y declaraciones de validez, dictamen y declaración de validez de la elección del presidente electo. Entonces, el primer resultado que tendremos a primeras horas, digamos, de esa noche o por la noche, será la de presidente de la República. En cuanto, eso es lo que yo espero, analizando también que señala el COFIPE legales, que primero es el presidente de la República o presidenta de la República. Sí, bueno, yo ahí quisiera hacer un comentario. Es paradójico, pero la carga de la elección presidencial la tiene el IFE. Y digo que es paradójico porque el IFE no puede determinar al ganador. El IFE ese día en la noche lo que tiene que determinar son resultados. Es decir, el Partido Acción Nacional y su candidato tuvo tales votos y tales votos. Porque para saber quién es el ganador tiene que pasar también ciertas etapas importantes, incluso las resoluciones del propio tribunal si fuera el caso. Decía que era paradójico porque justamente la determinación del ganador no la hace el IFE, la hace el Tribunal Electoral, después de que resuelve los medios de impugnación, después de que hace el cómputo final que pudo haberse modificado con estos medios de impugnación, después de determinar la validez de la elección, y ahí afirma quién es el presidente que ganó la elección. Y eso es, repito, paradójico porque toda la carga la tiene el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, el día de la jornada sí vamos a poder tener resultados. A eso voy. El próximo domingo 1 de julio vamos a tener resultados que van a ser resultados, y esto es muy, muy importante para el público, resultados institucionales u oficiales y resultados no oficiales. ¿Por qué? Porque el IFE va a dar resultados oficiales a través de dos mecanismos. Uno, el mismo programa de resultados electorales preliminares, y dos, a través del conteo rápido que el propio instituto ya salió a decir que dentro de un margen de horario de las 10, de las 8, digamos, hacia adelante, va a salir a dar resultados de ese conteo rápido, que es, para que también el público lo sepa, es un conteo que tiene alto porcentaje de confiabilidad porque se cuentan los votos que están en las actas de la jornada electoral, nada más que se determinan cuáles se van a contar a través de un ejercicio aleatorio que sea representativo del país, para que tenga una validez. Exactamente, se hace este conteo. Entonces ahí vamos a tener dos vías para tener resultados de los que yo llamo oficiales. Los no oficiales son los que van a dar los medios de comunicación que ya han venido con frecuencia también contratando, conteos rápidos, encuestas de salida. Eso también hay que tenerlo muy presente, lo van a hacer los medios de comunicación, y también, y ahí viene otro reto, por primera vez vamos a tener resultados electorales fluyendo a través de las redes sociales el día de la jornada. Así es. Esta es una cuestión que no está regulada, que seguramente los partidos políticos, los candidatos, eventualmente algunos otros actores políticos y sociales van a estar incorporando información por redes sociales. Entonces sí es muy importante que el público tenga claro que todos estos mecanismos van a difundir resultados, pero que no son oficiales. Estos resultados del IFE son el PREP y el conteo rápido, que tampoco tienen una validez total, porque esa validez viene a partir de que se hacen los cómputos distritales, y esta es una información muy fiable, pero de todas maneras hay que ponerla así como preliminar, exactamente. Preliminar, como el nombre lo dice. Y lo comentaba porque recordarán que en el 2006 los números estaban tan cerrados que dijeron no podemos dar no sé si utilizaron la palabra ganado, no recuerdo cuál fue exactamente la expresión, pero entonces lo que vamos a ver ahorita es que sí se van a dar estos resultados oficiales preliminares del PREP y de conteo rápido por parte de la institución electoral. Y ahí el IFE ha sido, nada más súper puntual en decir,
Aún cuando determine que van 2 candidatos empatados, lo va a salir a decir. Se va a decir. Sí, algo que no sucedió en 2006. Así es, esa era mi duda. Y bueno, hay que estar muy pendientes de ello porque, como bien dices, va a haber una cantidad de información fluyendo por el Twitter, por Facebook, por redes que hay que considerar y estar evaluando a lo largo de la jornada. Sí, de hecho, también algo interesante es que el proceso electoral empezó en octubre de 2011, organizado por el IFE. Las campañas empezaron el 30 de marzo y concluyen el 27 de junio. Ajá. Pero el Facebook, el Twitter o algo va a seguir. Va a seguir y se va a seguir apoyando las distintas campañas. Entonces va a fluir mucha información. También para que sea del conocimiento de los ciudadanos y de las ciudadanas, el día de la elección, alguna persona de su familia que tenga alguna discapacidad o alguna situación de esa o de tercera edad, pueden acompañar a votar. Incluso han llegado hasta las urnas a acompañar a una persona discapacitada. Esto lo comento porque muchas personas creen que por estar en su casa con alguna discapacidad no pueden ir a votar. Sí lo pueden hacer acompañado de un familiar y les dan el acceso hasta la urna, porque así lo marca la ley. No hay alguna restricción al respecto, ¿verdad? Pueden ser acompañados por una Al contrario, el COFIPE dice que podrán ser acompañados por un familiar y muchas veces se desconoce esa norma, ¿no? Este tema de los celulares no está regulado, ¿verdad? Son peticiones que están haciendo partidos, en particular la coalición Movimiento Progresista, me parece, ¿verdad? Pero no hay nada al respecto. No está regulado porque, repito, el mayor ámbito de libertad que se tiene el día de la jornada electoral es cuando uno está dentro de la urna. Sí. Esa libertad implica que uno determina pues por quién vota y también determina su actitud. Es decir, hoy en día es muy fácil introducir un teléfono y tomarle una foto a la boleta electoral como un mecanismo ya renovado para, digamos, hacerle saber a algún partido que efectivamente votó por un candidato determinado y tal vez hacerse de una contraprestación. Han existido intentos de las autoridades electorales por limitar esta situación, pero repito, entra ya dentro de los ámbitos de las libertades personales, es decir, esto no tienes por qué hacerlo. Exactamente. Si como cuando dicen no tienes por qué estar recibiendo a cambio de tu voto dinero que no fuera a través de... Es importante porque la manipulación electoral ciertamente tiene elementos externos de que alguien te intenta manipular, pero también tiene elementos personales propios, o sea, de dejarse manipular. Y esto cuando ya uno entra con el teléfono y toma una foto, pues... Aquí vale la pena mencionar que todas las autoridades solo pueden hacer aquello que le faculta la ley. En el COFIPE no viene la restricción de objetos particulares. Si se le ocurriese al IFE sacar una circular o una disposición, no cumpliría con el principio de legalidad. Incluso yo sería de la idea de que se violarían derechos humanos, porque restringirnos ciertas pertenencias que no están contempladas en la ley caería en la propia violación a derechos humanos. Entonces yo no veo viable que se limite la entrada de celulares o de cualquier objeto. El COFIPE dice que no se puede entrar con armas. Entonces ese tipo sí, pero con celulares no. Entonces lo que no está señalado está permitido y si lo quisiese hacer el IFE, estaría limitando un derecho humano. Imagino que también conoceremos de nuevas impugnaciones a raíz de la utilización y el uso de nuevas tecnologías que no sabemos cuáles serán, ¿no? También estaremos expuestos a estas nuevas experiencias a raíz de lo que comentaban hace un momento. Seguramente lo que se diga en Facebook, en Twitter, en esta etapa de silencio de los 3 días previa a la elección, pues se discutirá o no, o a lo mejor alguno de los partidos dice a mí no me pareció, ir a los tribunales. ¿Cuál va a ser la labor en este sentido del Tribunal Electoral, de los tribunales electorales para poder decidir y finalmente, oficialmente, darnos a conocer quién será el próximo presidente o la próxima presidenta del país? Yo creo que también ahí hay un reto interesante porque... ¿Vendrán cualquier cantidad de impugnaciones, César, y nuevas experiencias?
No sé hasta qué punto esta elección sea tan impugnada como la de 2006. Yo planteo dos escenarios. Evidentemente, si la elección es altamente cerrada y competida, el escenario es propicio para que la definición del triunfador nuevamente se realice en los tribunales. Si el margen del ganador es amplio, pues ahí muchas cosas se difuminan y esto no llega a otros niveles. Pero lo que sí es importante es ver el reto que tiene el tribunal, porque justamente estamos ante una elección inusitada en muchos sentidos. Uno de ellos es por el uso de estas nuevas tecnologías de la información y cómo el tribunal debe utilizarlos para y darles valor como instrumentos probatorios de cara a las impugnaciones que vienen. Es decir, algunos de ellos tal vez puedan hacer prueba plena, pero algunas otras den elementos para fortalecer otros sistemas de pruebas que puedan acompañar los partidos políticos. Ahora regreso a la cuestión de los teléfonos, es decir, seguramente los representantes de los partidos políticos van a estar ahí si bien acondicionados con teléfonos que tengan posibilidades de cámaras fotográficas y eventualmente de grabar videos, que esto ya lo vimos en 2006, es decir, las grabaciones, pero ahora esto está más extendido. Sí. Todos esos nuevos elementos, repito, van a ser importantes para ver qué valoración les va a asignar el tribunal en el contexto de un sistema de pruebas mucho más amplios que les deban de dar la convicción de que existió una irregularidad. ¿Y qué retos inclusive, bueno, está por esta parte de las instituciones electorales, pero en general para otras instituciones, para gobiernos, para ciudadanos, porque todos estamos en estas nuevas formas también de acercarnos a la democracia? Estoy pensando ahora que decían de estar grabando, por ejemplo, el respeto y la no violación de derechos humanos, si hay niños, si hay personas que no quieren que las estén grabando. Es decir, sí hay aquí también algunos temas muy importantes, y lo recuerdo porque en la jornada ahora infantil y juvenil, que a mí me dio mucho gusto, yo solicitaba permiso para algunos de ellos de tomarles fotografías y fui muy cuidadoso en el tema de los niños, por ejemplo. Pero no hay nada, eso depende también de los ciudadanos, de estas libertades y de lo que se vaya poniendo en juego dentro de este proceso democrático y de respeto a derechos humanos también en general y de cuidado de la privacidad y de información personal. Yo creo que en esta materia pues es el respeto a la Constitución y a la ley, pues siempre debe de prevalecer, y más en una época... Sí. Cuando dicen los códigos de ética y de los medios, digo, bueno, y si nos acordamos de la Constitución y la respetamos, yo creo que con eso ya estamos, pero de gane, ¿no? Sí, entonces es un aspecto fundamental, respetar esa Constitución, respetar el COFIPE, y por un lado pues están los derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero hay también establecidos facultades de las instituciones de seguridad pública y de todas las instituciones del país, y a eso hace referencia también el COFIPE. Las instituciones de seguridad pública deben de estar a disposición de los funcionarios o presidentes de las mesas de casilla para cualquier incidente que ocurra. Entonces es fundamental que se respete la votación y el orden, y el COFIPE a quien le atribuye esa responsabilidad es al presidente de la mesa de casilla. Entonces debemos de tener presidentas y presidentes de casillas que en cualquier situación que ellos vean se deben de auxiliar de la seguridad pública. También es una costumbre que las instituciones establezcan guardias durante ese domingo. Entonces todas las instituciones del país, sean federales, estatales y municipales, pues deben de estar pendientes de cualquier cosa y estar al servicio de lo que se vaya a requerir. Instituciones que tendrán que estar atentas, los gobiernos, hablábamos también del tema de seguridad, César, ahora comentabas lo del Tribunal Electoral, o de los retos también de los propios ciudadanos, de quienes vamos a votar, y si les parece, escuchemos ahora lo que preguntamos en Palabra de Universitario, en donde les cuestionamos cuáles son los retos que deberá afrontar el Instituto Federal Electoral de cara a la jornada electoral. Esto respondieron.
vocesdelademocracia@ife.org.mx. Pues primero fomentar la participación ciudadana y atraer el sufragio de todos los ciudadanos, porque pues en las elecciones anteriores se ha visto cómo los candidatos que resultan ganadores pues ganan, pero con un porcentaje muy bajo de los votantes, y pues evitar cualquier tipo de fraude también es muy importante, yo creo. Pues darle transparencia a todas las preguntas que tiene la ciudadanía acerca de todo es lo que básicamente yo creo que tiene que hacer y afrontar en estas circunstancias de ahora. Pues que haya un conteo legible, ¿no? Que sean de verdad el conteo. Pues que todos quieran votar, que no anulen el voto, y pues creo que ese es el reto más grande. No todo es el IFE, o sea, también uno puede hacer también muchas cosas por hacer bien el conteo de los votos y pues ojalá todo cambie, ¿no? Este sexenio. Que la gente le tenga confianza otra vez. Que sea una elección que los votos se cuenten en realidad como son, o sea, que no haya fraudes y pues que sea más transparente, nada más. Pues transparencia ante todo, porque bueno, el manejo de los medios de comunicación ha ido como contraponiéndose a las redes sociales, que es donde pues ahorita nos informamos más los estudiantes y donde verificamos todas las fuentes de información, nada más nacionales, sino internacionales. Entonces yo creo que es lo principal. Esencial que guarde parcialidad. Es una cosa muy importante porque bueno, se supone que es el árbitro, debe de tener cierta neutralidad para, bueno, y no mostrar alguna tendencia hacia algún otro candidato. vocesdelademocracia@ife.org.mx. Susana, César, comentábamos hace un momento cuando veíamos la opinión de los universitarios. ¿Cómo existe todavía esta idea de la posibilidad de fraude y algo querían comentar al respecto? Sí, yo creo que uno de los retos, porque ahorita fue un poco lo que vimos de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, fue de que hay un sentimiento importante en un alto número un porcentaje elevado de la sociedad mexicana que cree que puede seguir existiendo fraude en este país. Es decir, yo creo que el reto del IFE en torno a esta elección es recuperar esa credibilidad y esa confianza ciudadana que por todas las vicisitudes de 2006 se perdió en gran medida. ¿Por qué? Porque sí se sembró mucho esta idea de que todavía puede existir un fraude y que en ese fraude uno de los actores que participan es el IFE. Yo ahí sí creo que debemos de señalarle al ciudadano que el sistema electoral de nuestro país está construido casi a prueba de fraudes, es decir, por eso es tan altamente costoso, por eso es tan altamente complejo, por eso tarda tanto, como decía Susana, el proceso electoral empezó en octubre, porque eso es una preparación con mucho tiempo justamente para prever que cada una de las etapas, cada uno de los actos pueda ser observado por los ciudadanos, pero también por los partidos y los candidatos interesados. Yo creo que el sistema ofrece muchas garantías, todas las garantías para que se diga que los votos que llegan a las urnas son contados de manera confiable. Ahí está la cuestión. Yo creo que debemos de también hacer un ejercicio de autocrítica política, autocrítica social, en el sentido de decir, bueno, ¿realmente puede existir el fraude en este país? Yo creo que con la participación del IFE es imposible. Repito, todo voto que entra en las urnas es contado y es contado adecuadamente. Otra cuestión es lo que sucede antes de que ese voto llegue a las urnas. Ahí sí pueden haber una serie de maquinaciones, puede haber presión, puede haber compra del voto, pero esas son otras condiciones en donde desafortunadamente sí tenemos problemas, pero existen también instituciones. Pero repito, pensar que ahora se puede realizar un fraude en donde al ciudadano se le den resultados distintos a los votos que están en las urnas, a mí me parece que es inadecuado.
Y también eso hay que, yo hago un exhorto a que exista mayor responsabilidad en los actores políticos, porque realmente no es democrático decir que cuando los resultados no me favorecen hay fraude y que cuando sí me favorecen pues es la elección más democrática. Esa parte yo también creo, porque en buena medida en 2006 el fraude fue una bandera de lucha de un partido político porque no le favorecieron los resultados. Y hay que decir, él tuvo todas las garantías, incluso el representante del PRD en 2006, al inicio de la jornada electoral, en el seno del Consejo General, dijo que la elección había estado organizada de manera muy pulcra, ¿no? Y después, cuando vio que no le empezaron a favorecer, empezaron a meter la idea del fraude. Es decir, yo creo que hay que los partidos y sus candidatos deben asumir esa responsabilidad de señalar que de parte de la institucionalidad electoral y del IFE es imposible que se cometa un fraude, porque eso sería tanto como decir que se puede realizar un ejercicio de maquinación que involucre al millón de ciudadanos que van a contar los votos. Eso es a imposible. Los 2 millones que han sido capacitados, a todos los observadores nacionales, internacionales, a quienes vamos a emitir nuestro voto. Diríamos que esa palabra a mí me parece pues muy subjetiva y además también en lo personal siento así como cierta molestia que se utilice esa palabra, porque es subjetiva y para mí también es imposible que haya que se presente una situación de estas. Lo que puede ocurrir son incidentes, situaciones que se plasman en las actas, que hay notarios, pero esta palabra yo creo que escapa de una democracia, de un país en donde hemos avanzado y en donde más de alrededor, la lista nominal está integrada por más de 79 millones de personas. Entonces, ¿se va a hacer fraude con 79 millones de personas? No. ¿Se va a hacer fraude con los observadores electorales? No. ¿Con los representantes de partidos? ¿Con el millón de funcionarios? ¿Con los 2 millones? Además, con las redes sociales y con un gran número de periodistas, hombres y mujeres, que yo creo que esa es la mejor garantía, y en este proceso electoral pues hay mayor transparencia, aparte de los que indica el COFIPE, como pegar las actas afuera y que todo mundo las puede ver, quién ganó en su casilla. Entonces pues para mí es imposible una situación de estas y es desagradable, ¿no? La mejor garantía de que no habrá un conflicto postelectoral es que cada quien cumpla con sus facultades y obligaciones y se tienen que respetar los resultados, y esto lo hará pues las instituciones y también nosotros. Para mí también sería muy molesto como académica, como especialista en derecho constitucional, que haya conflictos postelectorales y que no se encaucen por las vías jurídicas. Para eso están las normas y para eso están los mecanismos de impugnación. Sí. Justamente ahí yo vinculo la reflexión con lo que acaba de decir Susana. Yo creo que un reto, ya no de la jornada electoral, pero puede ser de la jornada, sino del proceso, el gran reto es que veamos si nuestra democracia ya tiene demócratas. Y eso quiere decir que quienes compiten y no ganan, salgan a asumir que no ganaron. ¿Por qué? Porque si hay una certeza del domingo 1 de julio, al menos en la elección presidencial, es que va a haber un triunfador o triunfadora y van a haber 3 candidatos que no van a ganar. Y ahí está, esa es la gran certeza de la democracia, que determina un ganador, y es importante ver cuál va a ser la actitud de quienes no ganan. Ahí es donde se ve el verdadero talante democrático. Esa es la parte que no hemos logrado construir todavía como sociedad, lograr que esta cultura, estos valores de la democracia que son inexorables, la Constitución mexicana en el COFIPE tiene una norma que diga los perdedores deben de salir a asumir su derrota, pero es el correlato necesario de una democracia, ¿no? Ahí tuvimos un problema en 2006. Ahora que queremos democratizar espacios e instituciones, bueno, pues es buen momento para mostrar que en esta democracia ya hay demócratas. Exacto, porque una democracia sin demócratas tampoco funciona. Y esa es la parte, repito. Nosotros vamos a tener este domingo un espacio de tiempo que va a ser muy importante para ver el talante democrático de los candidatos, que va a ser justamente el momento en el que cierren las urnas hasta alrededor de las 11 de la noche, 12, en donde vamos a ver quiénes salen a asumir su derrota, quiénes no y con qué argumentos.
que incluso a nivel internacional la experiencia del Instituto Federal Electoral, de los institutos electorales, ha sido plasmada en otros terrenos, en otras latitudes, y ha sido ejemplo también. Entonces es curioso cuando a veces escuchamos a nivel internacional el cómo se habla de nuestra estructura democrática con un gran respeto, y decir, bueno, y entonces, ¿por qué nosotros de pronto estamos en esta dinámica totalmente distinta? Claro, lo vemos de cerca y lo vemos a lo mejor con esta óptica a la que muchos no estamos acostumbrados. Ahí es bien interesante, pero yo creo que les hemos exportado diseño institucional, pero falta que nosotros mismos nos importemos valores democráticos, que justamente vienen en esta parte, porque repito, en una democracia, y sobre todo una democracia consolidada, el ciudadano tiene certeza de quién ganó. Curiosamente, no cuando el ganador sale a asumir que ganó, sino cuando los derrotados salen a asumir que perdieron. Y es muy impresionante ver esa actitud en elecciones internacionales. Y en lo personal... Tenemos Francia y España como dos referentes inmediatos. Cercanísimos, ¿no? Me acuerdo cuando gana la elección por segunda ocasión, me parece, George Bush, que voto por voto lo pierde, pero de acuerdo a la estructura institucional electoral de los Estados Unidos lo gana, porque el valor de los votos es distinto. Tuvo más votos Al Gore. Aunque Al Gore tuvo más votos, contaban más los votos que tenía George Bush, y se sale de inmediato a dar el triunfo. Y yo dije, ¿qué experiencias que también, como dice César, debemos importar para llenarnos de lo mejor de las sociedades demócratas en el mundo, ¿no? Y dejar ya a un lado también estas pequeñeces que pueden impedirnos crecer también como sociedad. Susana. Sí, yo creo que esto viene casi prácticamente desde el siglo XVIII, esta necesidad de ser tolerantes, de tener respeto, de respetar el derecho a votar. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano pues plasmó que el derecho a votar era un derecho político como un derecho humano. Entonces, sobre todo lo que tiene que haber en esta sociedad de demócratas es ese respeto, la tolerancia y respetar que cada una de nosotras va a emitir su voto. Entonces no podemos andar con, de alguna forma, como violadores de derechos humanos por las calles, violadores del derecho al voto, simplemente porque no coincidimos, ¿no? Entonces todos los simpatizantes pues debemos de tener ese respeto frente a las preferencias políticas de los otros. Y aquí va a ser muy importante, también es curioso, pero si vamos a la librería encontramos manuales de cómo ganar elecciones, pero no manuales de qué hacer o de qué hacer. De cómo saberlas perder. Sí, de cómo saber perder elecciones. Y es muy importante porque la actitud que demuestran los candidatos en este día, que es el día, así como es el día de mayores libertades para el ciudadano, es el día de mayores tensiones políticas. Hasta dentro de las familias hay quienes votan por uno, quienes votan por otro, y es el mayor nivel de tensión. Entonces, en la noche, una vez que se conocen los resultados y hay que fijar un posicionamiento, es muy importante ver la actitud y el discurso de los candidatos para ver qué mensaje le envían a sus simpatizantes. Porque eso también fue lo que pasó en 2006. Es decir, si desde ahí se toma un discurso de nos robaron la elección, pues entonces sí se genera, se ponen los cimientos para un conflicto postelectoral. Yo quiero, veamos a Francia, cuando Sarkozy pierde, y le acaba de perder, es decir, hace semanas fue esto, él sale y en un discurso muy moderado justamente reconoce la derrota y le habla a sus simpatizantes diciendo, bueno, señores, se acabó la campaña electoral y ahora es exactamente, hay que reconocerlo como presidente, vamos a cerrar fuerzas con vamos a cerrar filas con el nuevo gobierno y también nosotros vamos a reestructurarnos para volver a competir. Ese discurso es muy importante porque baja los ánimos cuando están el ciudadano, si el candidato, el simpatizante, si el candidato le dice hay que movilizarse, se moviliza en ese momento porque, repito, es un nivel de tensión política muy alto. Entonces, ahí también se demuestra la responsabilidad de los actores, ver con qué discurso salen, cómo aceptan la derrota y cuál es el mensaje que le envían a sus simpatizantes.
porque si no lo tenemos, nuevamente vamos a seguir ahondando en las diferencias que ya se presentaron desde 2006 y de las cuales 6 años después no hemos logrado salir. Somos un país que está altamente dividido y yo creería que ya no es momento para mayores divisiones, con independencia de quién gane. Es decir, aquí sí, con independencia de quién gane, todos deben ser responsables. Yo creo que este 1 de julio es crucial para la democracia mexicana, para consolidar ya de una vez por todas la democracia en nuestro país y reconstruir las instituciones. Yo así lo observo como especialista en Derecho Constitucional. Y uno de los obstáculos para que no se consoliden las democracias son las movilizaciones, el no respeto a los resultados electorales. Entonces, si en esta elección del 1 de julio se respetan los resultados electorales y no se presentan movilizaciones como obstáculos, sino siempre por el cauce jurídico, pues pasaremos a la siguiente etapa de la consolidación de la democracia para reestructurar las instituciones. Pero si seguimos, como menciona César, con este tipo de no respeto a las instituciones, y buscar otras vías que no son, nos salimos otra vez del camino para consolidar la democracia en nuestro país. Por ahí decían, los problemas, los errores y las carencias de la democracia se solucionan con más democracia. Así es. Y el Estado de Derecho también es bien importante todos estos procesos. Y también es bien importante ver quiénes deben también tener una actitud de aceptar los resultados. No solo, en primer lugar, son los candidatos y sus partidos, pero también es un ejercicio social, es un ejercicio plural, de que realmente los simpatizantes, los grupos de activistas en favor de unos u otros candidatos, los grupos empresariales, los grandes emporios de la comunicación, las religiones, todos debemos hacer esa actitud de reconocer los resultados, porque si no, ahí también se empieza a profundizar en las diferencias, que fue lo que nos pasó en 2006. Es decir, la aceptabilidad de los resultados no es una actitud individual, es una actitud colectiva, en donde, repito, ya se acabó la campaña, dejemos las diferencias políticas en un lado, porque a este país le hace falta, pues sí, que las dejemos de lado para que seamos leales a la Constitución, como decía Susana, y seamos leales al gobierno entendido como el todo, no que todos vayamos a... Sí, no un personaje, no que todos un nos grupo, volvamos a volver del partido que ganó. Estado, ¿no? Exactamente, que seamos leales al gobierno en el sentido de que es un gobierno legítimo que va a trabajar en beneficio de todos. Sí, Susana, y bueno, un punto importante ahí, porque nos hemos centrado en este proceso electoral, en la elección para presidente o presidenta de la República, pero vamos a elegir a diputados y senadores. Entonces yo les recomiendo que busquemos en el IFE que tiene ahí quiénes son nuestros candidatas y candidatos, porque si nos centramos tanto en la figura del presidente, vamos a caer en otra cosa, que es recargar otra vez el presidencialismo. Hay que ver cómo va a estar integrado nuestro Congreso y a quiénes vamos a elegir para que haya esa colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Quien gane la presidencia de la República durante esos 6 años no va a ser el único responsable de lo que ocurre en este país. El Poder Legislativo tiene responsabilidades y se debe de hacer cargo ya, que en esta situación pues vamos a estar más atentos en el trabajo de nuestros representantes. Doctora Susana Pedrosa, doctor César Astudillo, qué gusto que estuvieron con nosotros en esta emisión. Hay algunos temas importantes, nada más concluyendo, cerrando: saber ganar, saber perder, para poder reconstruir nuestras instituciones en este fortalecimiento democrático del cual hablaba Susana, y yo los invito para que después del día 1 de julio, entonces, ya empecemos a hablar de estos temas. ¿Y qué sigue para esa recomposición y ese fortalecimiento? Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por vernos, por escucharnos, y seguimos en este proceso de escuchar todas las voces y poder dialogar y construir todos juntos. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.